Bienvenidos y bienvenidas al informativo saludable de Telesur. Esta semana hablaremos sobre el impacto del bloqueo económico impuesto a Venezuela y de cómo la nación caribeña ha garantizado el acceso a la salud a su población en medio de la pandemia ocasionada por la COVID-19. Pero antes hagamos nuestro acostumbrado recorrido informativo de la semana. Recuerda que puedes escribirnos al correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Ya está disponible para el uso clínico un nuevo análisis de sangre que localiza una sustancia cuya acumulación en el cerebro indica la presencia de la enfermedad de Alzheimer. Hasta ahora solo se podía descubrir mediante una costosa prueba de imagen. Este test ayudará al diagnóstico de quienes tienen síntomas compatibles con esta demencia. Muchas personas mayores constatan con preocupación sus pérdidas de memoria o de dificultades mentales al considerarlas como posibles signos de inicio de una demencia que en realidad no padecen. Al mismo tiempo, otras deficiencias cognitivas son atribuidas erróneamente durante años a trastornos psicológicos, hasta que finalmente se compruebe que tienen Alzheimer. En ambos casos, la pregunta es si estos trastornos intelectuales se deben al envejecimiento normal o a un problema más serio, debatiéndose entre el temor y la necesidad de conocer la respuesta. Ahora podrán resolver su incertidumbre mediante un test lanzado en Estados Unidos que ha obtenido la marca CE-Mark de la Unión Europea y que según su fabricante es la primera prueba para esta patología neurológica basada en sangre llevada al mercado. El test llamado Precivitat mide la concentración en el plasma sanguíneo de dos tipos de partículas aminoides, denominadas 42 y 40. Asimismo, revela si tiene un elemento genético que aumenta el riesgo de padecer la enfermedad. India enviará vacunas contra la COVID-19 en apoyo a la Organización de las Naciones Unidas. El representante permanente adjunto de la India ante la Organización de las Naciones Unidas declaró que su nación apoya al pueblo sirio en tan lamentable situación y mediará ante las altas autoridades del gobierno de las Naciones Unidas sobre la posición de los derechos humanos. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, elogió a la India por ser un líder mundial en los esfuerzos de reacción a la pandemia, proporcionando medicamentos, kits diagnósticos, ventiladores y equipos de protección personal a más de 150 países. Serbia donó 4.000 dosis de la vacuna Sputnik V a Montenegro. La primera ministra serbia, Ana Brnabić, viajó a la capital de Montenegro con las primeras 2.000 dosis de la vacuna de fabricación rusa. La donación se produjo en el mismo día en que cientos de trabajadores médicos serbios de Bosnia cruzaron al país para recibir una inyección de la vacuna contra la COVID-19. Ja iskazujem zahvalnost državi Srbiji i vama lično što ste nam donijeli najdragocjeniji poklon, a to su vakcine koje treba da zaštite stanovništvo Crne Gore. Zdravlje iznad svega, a solidarnost prije svega. El país de la península balcánica ha comenzado a administrar segundas dosis principalmente con las vacunas Sinopharm de China junto con la Sputnik V de Rusia y en menor medida con inyecciones de Pfizer-BioNTech. Serbia ha sido líder en Europa en el despliegue de vacunas gracias a sus sólidas relaciones con China y Rusia. El país también donó más de 4.000 vacunas a Macedonia del Norte. Ahora te invitamos a ver nuestras efemérides de la semana. ...21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down. Día conmemorativo para las personas que padecen este síndrome.
El síndrome de Down no es una enfermedad como la mayoría de las personas creen. Se trata de una alteración genética en los cromosomas. Lo normal es que las personas al nacer tengan 46 cromosomas, pero en el caso de los recién nacidos con Down, este número es mayor. Es tiempo de nuestra primera pausa. Al regreso hablaremos sobre las presiones a las que ha sido sometida Venezuela en medio de la pandemia causada por la COVID-19. Ya regresamos con más de Guía tu Cuerpo, tu informativo saludable. Estamos de vuelta con Guía tu Cuerpo. En medio de la ofensiva de Washington contra Venezuela, la nación caribeña ha resistido a los intentos por desestabilizar un gobierno legítimamente electo. Desde el año 2015, el gobierno presidido entonces por Barack Obama declaró al país como una amenaza inusual para la seguridad de los Estados Unidos, una acción injustificada que buscó socavar la democracia del país y someter a su población a los efectos de un bloqueo criminal. Las sanciones económicas contra Venezuela han sido ampliadas y endurecidas desde el año 2015, con la primera orden ejecutiva de los Estados Unidos. El objetivo era crear una crisis social para justificar un cambio forzado de gobierno. La consecuencia, el sufrimiento de los niños y niñas, hombres y mujeres y ancianos que padecen un empobrecimiento y una baja en la calidad de vida que había mejorado con las políticas sociales implementadas por la nación. Las personas que padecían alguna enfermedad crónica fueron las más afectadas. La orden ejecutiva ha sido prorrogada y a través de ella se han acumulado un conjunto de prohibiciones al sistema financiero y económico venezolano que ha afectado en mayor escala el sector salud, sobre todo por la pandemia de coronavirus decretada en marzo de 2020. A pesar del impedimento de la compra de insumos médicos, Venezuela ha resistido las agresiones a su soberanía desde la llegada del expresidente Hugo Chávez al poder. Golpes de Estado, violencia opositora, inflación inducida, ataques a la moneda nacional y amenazas de intervención militar. Pero el más grave de todos es el bloqueo financiero, cuyo objetivo sigue siendo causar una crisis social en medio de la pandemia. No existe justificación legal alguna para que un país intervenga en los asuntos internos del otro. Y en el caso de Venezuela, estas sanciones unilaterales de parte de un gobierno extranjero van en contra del derecho internacional, aspecto que se agrava en medio de una emergencia sanitaria mundial a causa de la pandemia. Aunque organizaciones, movimientos y el mismo gobierno venezolano han denunciado estas agresiones, han sido desoídas. Sin embargo, según el informe aportado por la relatora especial de las Naciones Unidas, Alena Douhan, las mismas han traído consecuencias contra la vida de las personas inocentes. Subraya la inadmisibilidad de aplicar sanciones extraterritorialmente e insta al gobierno de los Estados Unidos a poner fin a la emergencia nacional sobre Venezuela. Revisar y levantar las sanciones sectoriales contra el sector público venezolano. Revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros estados y abstenerse de imponer sanciones a suministros de diésel que provocarían una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes. Durante su intervención, la relatora instó al gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y otros estados a retirar las sanciones unilaterales impuestas contra el país suramericano, preocupada por el sistema sanitario afectado por la falta de médicos, enfermeras y la insuficiencia de medicamentos, equipo médico, actualizaciones de software relevantes en el ejercicio de la medicina, vacunas, pruebas, reactivos y anticonceptivos, subsidiados en su mayoría por el gobierno, resulten de la violación del derecho a la salud. Douhan destacó la restricción del acceso a los repuestos imprescindibles para el funcionamiento de maquinarias vinculadas al sistema de agua y electricidad, servicios indispensables para el cumplimiento de las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud para prevenir el virus, pues la higiene y la alimentación están entre los cuidados primarios de prevención. Hoy la relatora ha hecho un llamado
al gobierno de Estados Unidos, a gobiernos de la Unión Europea, a que revisen las sanciones y levanten las sanciones contra Venezuela, porque han exacerbado una crisis humanitaria gigantesca, enorme contra el pueblo. Las medidas coercitivas impuestas por Washington contra la principal empresa del país, Petróleos de Venezuela, y su filial estadounidense, Citgo, han afectado directamente el financiamiento especial de tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas y trasplantes que estas instituciones sostenían para pacientes con enfermedades crónicas. Por temor a ser también sancionados, bancos y entidades financieras se niegan sistemáticamente a procesar los pagos. El congelamiento de los fondos de los bancos norteamericanos, portugueses, ingleses, entre otros, ha impedido la compra de vacunas contra la COVID-19. La relatora también afirmó que deben utilizarse todos los mecanismos legales para permitirle al gobierno venezolano restaurar sus proyectos sociales y de desarrollo. Por eso hizo gran énfasis en el diálogo, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos entre los estados. Consideró como una catástrofe la afectación de la calidad de vida del pueblo venezolano producto del bloqueo criminal. El presidente de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos citó el informe de la relatora especial de la ONU para manifestar su preocupación sobre la situación en materia de salud. El país enfrentó una severa escasez de vacunas contra sarampión, fiebre amarilla y malaria entre el 2017 y 2018. Las faltas de prueba y tratamiento de VIH provocó el gran aumento de tasa de mortalidad entre el 2017 y 2018. El desvío de los activos de Citgo, la subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos, impidió el trasplante de hígado, médula ósea a 53 niños venezolanos. Nuestra patria enfrenta una guerra multidimensional, orientada a acabar con el modelo social inclusivo construido por la Revolución Bolivariana. Acciones de presión desmedida, de persecución contra nuestro país, a través de la imposición de más de 450 medidas coercitivas, unilaterales e ilegales, que han resultado en un bloqueo y una obsesiva persecución contra las capacidades del Estado y de la sociedad venezolana. Por medio de las mal llamadas sanciones, Venezuela ha sido privada de al menos 30.000 millones de dólares en efectivo, que forma parte de los activos de la República en el exterior, recursos que debieron y deben ser utilizados para atender la salud, la alimentación y los derechos integrales de nuestro pueblo. Los secuestradores de los activos y recursos del Estado venezolano han demostrado una gran crueldad, incluso en circunstancias de pandemia, destacando y desacatando los llamados de la comunidad internacional, del Secretario General de Naciones Unidas, de la Alta Comisionada y especialmente del pueblo venezolano, y han incrementado las agresiones económicas, generando una crisis humanitaria de manera alevosa y premeditada. Niños que eran atendidos por programas financiados por Citgo fallecieron al no recibir el trasplante que requerían. Sanciones internacionales también han impedido que el país compre en los últimos años suficientes medicamentos antirretrovirales y reactivos para detectar el VIH. Diversas organizaciones señalan que durante la pandemia más de 1.000 personas han muerto por falta de tratamientos médicos. Para enfrentar la pandemia, Venezuela ha contado con las vacunas de China y Rusia. Vamos a empezar a vacunar en esta primera etapa a todo el personal médico, a todo el personal sanitario, a las 14.000 brigadas de visita casa por casa, a todo el personal de trabajo social que permanentemente también andan visitando hogares, atendiendo necesidades,
El informe de la ONU deja en evidencia las dificultades a las que se enfrenta el pueblo venezolano producto de las medidas coercitivas contra su país. Se espera que con las recomendaciones de la ONU esta situación mejore y el Estado venezolano pueda recuperar sus recursos y el derecho a la salud de sus ciudadanos, que les es vulnerado por gobiernos extranjeros. Hasta aquí nuestro tema central. Al regreso en nuestra nota positiva, en la ciudad de La Paz, en Bolivia, comenzó la vacunación gratuita contra la COVID-19 a pacientes con enfermedades renales. Los beneficiarios serán inmunizados con la vacuna del gigante asiático Coronavac. Seguimos con más de Guía tu Cuerpo. En nuestra nota positiva de la semana hablaremos de la vacunación gratuita y voluntaria contra la COVID-19 que recibirán en Bolivia los pacientes con enfermedades renales. Los enfermos renales consideran que el incluirlos en la vacunación es una oportunidad de vida. Para que vivamos unos cuantos más, porque con esta enfermedad daba miedo salir a la calle, ir a otros lados, porque no es seguro. Todo lo necesitamos, especialmente las que tenemos enfermedad de base. El personal de salud y personas con enfermedad de base renal o cáncer son quienes tienen acceso a la inmunización, en un cronograma que toma en cuenta a las personas que corren mayor riesgo. Cuando llegue los nuevos lotes de vacuna, vamos a empezar a trabajar con los siguientes. Pacientes que tienen tuberculosis, que tienen VIH, hipertensión, obesidad, que tienen diabetes, y vamos a llegar así hasta el último paciente que tenga enfermedad crónica. La vacunación se masifica en el marco de una huelga de médicos y trabajadores en salud que empezó hace 10 días y que se amplió por otros 15. Repudiamos y exhortamos a los médicos que insistentemente quieren entrar en movilizaciones absolutamente políticas, porque los argumentos que han plantado son absolutamente superados ya en la práctica, en los hechos. Y lo único que estamos viendo es que quizás no están a la altura del desafío de esos médicos de lo que hoy significa enfrentar la pandemia. El pueblo necesita médicos comprometidos con su pueblo, no médicos comprometidos con su bolsillo y sus intereses personales. De Bolivia. Eso es, señor ministro, el tenor del... Incluso se identifica a la huelga del personal de salud, que exige la anulación de la ley de emergencia sanitaria que los dirigentes de esos gremios consensuaron con el gobierno con simples negocios. La humanidad es mucho más grande que los apetitos personales, económicos, de defender clínicas privadas, de defender la medicina privada, antes que defender y garantizar en esta época de pandemia para las bolivianas y los bolivianos, que tengamos médicos a nuestro lado, que sigamos curando a la gente, que salvemos vidas, porque hay una vacuna que se pone salva una vida. La vacunación en Bolivia es voluntaria y gratuita. El gobierno comprometió la adquisición de 15 millones de vacunas de diversos laboratorios para inmunizar a 7.2 millones de personas mayores de 18 años, que son consideradas la población vacunable del país. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Continuamos con nuestras recomendaciones de la semana. Protéjase a sí mismo y a los demás contra la COVID-19. Limpia y desinfecte frecuentemente las superficies, en particular las que se tocan con regularidad. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan superficies que podrían estar contaminadas.
Lávese periódica y cuidadosamente las manos con agua y jabón. Esto elimina los gérmenes que pueden estar en sus manos, incluidos los virus. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable. Use la mascarilla correctamente de tal manera que cubra nariz y boca. Asegúrela por debajo del mentón. Usted puede proteger a las personas de su entorno contra los virus causantes de resfriados, gripe y COVID-19. Evite las aglomeraciones y multitudes encontradas en sitios como restaurantes, bares, gimnasios y cines. Esto aumenta el riesgo de exposición a la COVID-19. Con estas recomendaciones llegamos al final de nuestro informativo saludable. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima semana.